Hola amigos, hoy quiero que aprendamos de la historia con el Marqués de Sade. El Marqués de Sade nace el 2 de junio de 1740 en París, Francia. El Marqués de Sade fue un filósofo y escritor del siglo XVIII. Desde mi punto de vista fue muy controversial, dado la época en la que él vivió. Recordemos que en esta época empezó la Revolución Francesa, por un lado. Por otro lado, la iglesia estaba en decadencia y también hubo un movimiento cultural y científico que fue la Ilustración, el cual nos hacía pensar las cosas, ya no solamente lo que te dice la iglesia, lo que te dice el rey, los nobles, sino a cuestionar todas estas cosas, a pensar por ti mismo, a ver desde un punto de vista en que tal vez no todo lo que te dicen es la verdad. El Marqués de Sade nace en una familia noble, por ende se cría con muchos lujos, también se cría con una gran educación. La madre de él, al ser la dama de compañía de la princesa, pues cría a su hijo, el Marqués de Sade, junto al príncipe. Recibe una gran educación hasta que él tiene 4 años. Luego se va a vivir con su abuela materna, dado que su madre va a acompañar al padre de Sade a sus viajes diplomáticos. Pero el padre del Marqués de Sade decide mejor darle la crianza a su tío paterno. Aquí pues se cría con los jesuitas, recibe una educación, ya sería un poco más distinta porque su tío y su abad en esa época, al ser parte de la iglesia, tienen una manera de pensar muy distinta. Están más que nada enfocados mucho en las pasiones, en la lujuria. Este abad que cría al Marqués de Sade es un escritor el cual lo influencia mucho en el ámbito de la escritura, de la lectura y también en el ámbito del teatro. El Marqués de Sade se apasiona mucho por el teatro, por escribir obras de teatro, por interpretar. El Marqués de Sade a sus 16 años va a la milicia, justamente en la guerra contra Inglaterra, la cual dura 7 años. Pero algunos biógrafos mencionan que el Marqués de Sade se sentía inconforme de haber ido a la guerra y no haber podido ir a la academia, ya que era muy joven y él quería seguirse preparando. Él sabía hablar varios idiomas, le gustaba mucho el conocimiento y pues algunos biógrafos también comentan de que tal vez él era una persona más tímida, muy sumisa a su padre y respetuosa también. Algunos biógrafos también nos mencionan que él era una persona muy educada, muy amable, muy honesta. El Marqués de Sade tiene varios excesos, gasta mucho dinero y acude mucho donde prostitutas. Es muy lujurioso y tiene muchos deseos y placeres sexuales que complacer. Esto en verdad no gusta mucho a su padre, así que después de algunos años decide arreglar su boda. Él está enamorado de otra chica, la verdad, pero por poder complacer a su padre decide casarse con René. Ella va a ser su esposa durante muchos años y a la vez lo va a apoyar muchísimo. A pesar de todo esto, Sade no está complacido. Se comenta, según algunos escritos, que él sufrió mucho por haberse casado sin estar enamorado. Él tiene 3 hijos, pero a raíz de su boda, después de estos sucesos, él empieza a tener una vida igual muy libertina, que se podría decir que era común en los nobles, estar con muchas mujeres. El Marqués de Sade en una de estas ocasiones va a buscar los servicios de una prostituta. Se dice que la mujer que él contrata era una costurera que estaba mendigando por no tener trabajo. Y aquí pues hay algunas versiones. Por un lado la mujer lo denuncia
acusándolo de que él le había ofrecido unas mejores condiciones de vida, un trabajo digno, pero el marqués abusa de ella, le ordena que se desnude, la maltrata, y aquí viene justamente esta palabra del sádico. Esta palabra sádico viene justamente por el marqués de Sade, porque él disfrutaba mucho con el dolor a otra persona. Esta mujer lo denuncia, pero el marqués de Sade da otra versión de estos hechos. La verdad fue que esta fue la mayor polémica que él tuvo, y desde aquí es que el marqués de Sade empieza una vida bastante penosa y bastante humillante. Con estos hechos empiezan a desprestigiar la honra del marqués de Sade, dado que él todavía no podía dar una versión porque él estaba preso. Un médico que hizo el informe manifiesta que el marqués, con algún tipo de corto punzante, lastima toda la espalda de esta mujer con grandes heridas, que lo hace, ella manifiesta que él lo hace una y otra vez, que luego le tira cera caliente en su cuerpo, que llena de sangre y de dolor. Luego el marqués pone un ungüento como una crema, la cual cura sus heridas, y pues aparentemente sería que estas heridas ya no aparecen en su cuerpo. Es como un ungüento mágico. Luego, cuando el marqués de Sade, después de varios meses, logra dar su versión, él manifiesta que esta mujer sabía que él estaba contratando por servicios sexuales, que ella había aceptado, y que lo único que no habían acordado sería el precio, que él en ningún momento realiza todos estos cortes. Lo único que hace es coger una soga y apenas latigarla y causarle unas heridas muy leves. El médico, por otro lado, cuando va a rendir ya su testimonio en el proceso, manifiesta por su parte que sería como una equivocación, porque la verdad es que nunca se encontraron estas heridas. Pero la gente, al escuchar que un noble estaba metido en este problema, y muy inconformes porque los nobles hacían lo que ellos querían por tener dinero y poder, lo llegan a desprestigiar mucho, a tal punto que lo ponen como un loco, lo tachan como un hombre que está haciendo experimentos con personas, que abusa de su poder, que engaña a mujeres, y lo desacreditan en toda forma y en toda manera. Su esposa René ayuda al marqués de Sade para que lo dejen en libertad, y pues solamente le toca pagar una fianza. De todas maneras, su esposa René había con anterioridad pagado un dinero para que esta mujer deje la denuncia. Mucha gente suponía que esto iba a suceder dado que él era noble, pero este fue uno de los primeros escándalos que marca la vida de Sade, y con la cual consigue pasar 27 años de su vida en prisión. Y desde mi punto de vista fueron unos años muy duros, y los cuales fueron muy injustos para él. Después de este suceso, él empieza a armar sus propias obras de teatro. Viaja a muchos países y a muchos lugares para promocionarlas, pero en uno de estos viajes, justamente buscando financiamiento para sus giras, para sus obras, contrata 4 prostitutas. Su sirviente va en busca de ellas, y en la casa de una de ellas realizan una orgía. Y este es el segundo gran escándalo en el que el marqués de Sade se ve involucrado. ¿Por qué motivo? Porque una de estas prostitutas, después de aproximadamente 2 días de la orgía, empieza con un gran dolor abdominal, con vómitos y con un gran malestar. Por la mala ya reputación del marqués de Sade, ella supone que pudo haber sido envenenada, dado que el marqués de Sade les dio un caramelo.
Al día siguiente su compañera prostituta también tiene unos síntomas muy parecidos, así que van al médico y el médico hace los análisis necesarios, pero ya existe una denuncia en contra del Marqués de Sade. Aquí se presume que al ser un proceso demasiado rápido y sin fundamento ni pruebas, pudo haber sido venganza de alguno de los enemigos del padre del Marqués de Sade. Es un proceso irregular, dado que el médico, a pesar de haber hecho muchos exámenes, nunca se encontró ningún tipo de veneno. Es más, las prostitutas jamás murieron ni sufrió su salud ningún tipo de daño. Pero a los 2 meses sale la sentencia en contra del Marqués de Sade, el cual ya se había fugado, dado que iba a ser capturado y iba a ser prisionero y sentenciado a muerte por el hecho de haber envenenado a estas mujeres, y también fue acusado por sodomía. Aquí aparece una leyenda, dado que no hay ningún documento que garantice que estos hechos fueron reales. Manifiestan que el Marqués de Sade huye con su cuñada y tienen un romance, pero esto, a pesar de que ha sido una leyenda muy popular hasta el siglo XX, nunca ha sido confirmado. El Marqués de Sade vive muchos años huyendo de la justicia, pero en Francia simbólicamente lo queman para que así pierda todos sus derechos legales. Después de varios años, su suegra decide sacar una orden en la cual podía encarcelar al Marqués de Sade en cualquier momento. No se sabe por qué la suegra del Marqués de Sade coge esta venganza, porque su esposa René sigue con él, lo está apoyando. Mientras él está prófugo, ella continúa con él, se ven a escondidas, pero sucede que la madre del Marqués de Sade empieza a enfermar muy gravemente y pues está ya en los últimos días de su vida, por lo que el Marqués de Sade decide volver a París para estar acompañándole en los últimos momentos de vida. Pero la suegra del Marqués de Sade le está esperando con esta orden de encarcelamiento, y sin tener ningún tipo de compasión por el Marqués de Sade por encontrarse en estos momentos difíciles, lo llevan detenido. En este periodo el Marqués de Sade va a sufrir mucho, ya que va a estar encarcelado 13 años. En este periodo el Marqués de Sade aprovecha para escribir sus obras y empieza a tener un pensamiento más profundo para manifestarlo socialmente en protesta de muchas injusticias que él observa en la sociedad. Sus obras literarias son bastante intensas, porque marcan mucho el hecho de lo moral, lo inmoral, la virtud. Manifiesta mucho, a veces se puede ver un ateísmo radical y también mucho abuso de la iglesia, sobre todo en la lujuria, en las pasiones, el hecho de disfrutar la sexualidad con una tremenda crueldad. A veces muchos de sus escritos parece que no pueden ser reales, porque la mujer es violada y abusada sexualmente en una manera que se podría pensar que puede ser imposible. De todas maneras, él nos deja en sus escritos una posición muy firme de su racionalismo y su posición muy lógica y analítica del porqué de las cosas. Se cree que el Marqués de Sade era ateo, dado que en sus escritos mucho manifiesta el hecho de que Dios fue creado por el hombre. Y justamente hay algo que a mí me gusta mucho que él menciona, en que el hombre ha creado un Dios con el fin de decir que todo lo que no sabemos es porque Dios lo ha hecho así.
Es un pensamiento bastante profundo porque el hombre, aparte de crear a Dios, le ha dado una potestad superior a uno mismo, al cual se le pueden pedir una infinidad de cosas. También podemos pensar que el Marqués de Sade escribe de una manera tan fuerte y tan lujuriosa, tan erótica, porque dado que él pasó 13 años en prisión, era tal vez también una manera de él poder seguir su vida subsistiendo, ya que él estaba encarcelado en unas condiciones extremadamente precarias, apenas podía ver la luz del día, no tenía contacto con nadie, no podía recibir visitas de ningún tipo. El Marqués de Sade en 1789 empieza a hacer una protesta por la ventana de su celda con el fin de que los revolucionarios los liberen a los prisioneros que estaban en estas fortalezas, y pues empieza así una época nueva con la Revolución Francesa. Y después de este suceso, en abril de 1790, el Marqués de Sade es liberado, pero ella tiene más de 50 años. El Marqués de Sade sale con una salud muy quebrantada, apenas y puede ver, tiene una obesidad impresionante, apenas puede caminar. Él se reúne con sus hijos y pretende también reunirse con su esposa, pero no se sabe qué es lo que sucedió, ya que su esposa ya no quiere estar con él, lo deja abandonado, y pues el Marqués de Sade se encuentra totalmente solo. Ve a sus hijos cuando ellos ya tienen más de 20 años de edad, pero él decide seguir adelante, dado que el Marqués de Sade fue una persona muy luchadora que nunca se dejó vencer. Empieza otra vez con el teatro y aquí conoce a una actriz con la cual empieza una relación. El Marqués de Sade, después de golpear muchas puertas y buscar muchas oportunidades, con la Revolución Francesa consigue un cargo político, el cual lo desempeña, pero después de un tiempo decide dejarlo, dado que su salud estaba bastante delicada. Pero como un dato muy curioso les voy a contar que la familia política del Marqués de Sade va a pedir la ayuda con el fin de que no sean prisioneros con estas nuevas leyes de la Revolución Francesa. Y el Marqués de Sade, a pesar de que por culpa de su suegra estuvo 13 años detenido, decide ayudarlos. ¿Y por qué logró el Sade salir en libertad? Justamente porque la Revolución Francesa abolió estas cartas emitidas por el rey para que ciertas personas estén detenidas. El Sade, al salir de su cargo político, decide empezar una nueva vida, pero es una vida de mendicidad, sin dinero, sin bienes, dado que mientras él estaba en la cárcel saquearon sus castillos, pero también porque ya se había divorciado de su esposa y él tenía que haber devuelto la dote, no tenía dinero, por lo que hipotecó sus bienes, tenía muchas deudas. Sin embargo, igualmente no se sabe por qué motivo el marqués es nuevamente detenido, y en este momento es muy crucial, dado que él estaba a punto de morir. En esa época, por la Revolución Francesa, hubo una tendencia de matar a las personas con la guillotina. Él justamente en uno de sus escritos manifiesta que no pudieron sus ojos ver cosas peores como ver a la gente morir en la guillotina. Él iba a ser llevado a esta muerte, pero pues no lo trasladaron hacia la guillotina, sino más bien lo declaran loco y lo llevan a un manicomio. Pero en este manicomio él está en una
condiciones muy hostiles, por lo que sus hijos, con la ayuda de su madre, deciden trasladarlo al manicomio de Charenton en París para que pueda recibir un mejor trato. Este manicomio era pagado, ellos lo mantenían mes a mes, pero aquí sucede también algo muy interesante, dado que el Marqués de Sade en esta ocasión se supone que pudo haber sido condenado por haber escrito una de sus obras magistrales, que es Justine y los infortunios de la virtud. Este es un libro bastante polémico y atacado por mucha gente, dado que habla de unos excesos de la iglesia muy fuertes y también pone sobre la mesa el hecho de la virtud, cómo la virtud al final en la vida nos paga y cómo tal vez ser una persona más vivida te puede ir mejor. Es un libro muy interesante, el cual la iglesia lo prohíbe totalmente, y aunque él lo publica anónimamente, todos saben que el Marqués de Sade es su autor, a tal punto que Napoleón Bonaparte lo quema y lo cataloga como una abominación o una locura escribir algo así. Pero en este manicomio el Marqués de Sade se hace amigo del cura que es el director, pues decide el marqués llevar a su mujer a vivir con él, pero la hace pasar como una hija ilegítima. El Marqués de Sade aquí continúa leyendo y escribiendo, pero también él sufre mucho porque en todo el tiempo que él estuvo en prisión lo trasladaron de una prisión a otra, pues perdió muchas de sus obras, muchos de sus manuscritos. Él sufría mucho por esta pérdida. En estos años él perdió ya la vista por completo, estaba ya muy mal de salud, pero formó unas obras teatrales. Hasta el último él continuó con su pasión y pues tuvo mucho éxito. Participó una actriz muy reconocida en la época, iba la nobleza a ver sus obras, y como una anécdota les comento que justamente un noble va a ver la obra del Marqués de Sade y sin saber que él está a su lado se pone a conversar con él, y como les comentaba, él era una persona muy amable. Cuando pregunta a la gente quién es ese viejecito tan amable pero tan firme en sus posiciones, le dicen que es el Marqués de Sade y todos salen huyendo. Esta persona sale corriendo al enterarse que él es el Marqués de Sade. ¿Y por qué huye? Porque a lo largo de los problemas en los que él estuvo involucrado, se desprestigió muy fuertemente la imagen del Marqués de Sade. Lo ponían como que era un loco, como que era un abusador, tenía la reputación de un monstruo, y esto ha sido una leyenda que ha ido de generación en generación, porque hay mucha gente que en la actualidad sigue pensando que el Marqués de Sade era un monstruo en verdad, pero no, era una persona normal que tal vez sufrió más que cualquier persona común y corriente, y por eso fue su actitud. Más bien pienso que el Marqués de Sade supo protestar ante una sociedad hipócrita y que muchos estaban cansados de los excesos de la iglesia y de toda la apariencia de la nobleza. El 2 de diciembre de 1814 el Marqués de Sade muere, y en su testamento deja sus pocos bienes a su mujer, y también expresa su deseo de no ser enterrado en un cementerio con la misa, sino más bien en un bosque, y él señala en qué lugar quiere ser enterrado y que ahí siembren unas plantas con el fin de que nunca nadie sepa dónde están sus restos y que la gente lo olvide completamente.
así como él el día de su muerte olvidará a todos los que le han hecho todo tipo de mal, pero siempre llevará en sus recuerdos a sus seres queridos y a los que estuvieron junto a él hasta el último de sus días. Y como última voluntad, pidió que por ningún motivo exhumen su cuerpo. Pero nada de esto sucedió, dado que sus hijos lo enterraron en el cementerio con la típica misa y aparte de eso, después de algunos años, exhumaron sus restos con el fin de poder analizar su cráneo por estudios frenológicos de la época, que pues como sabemos en la actualidad esa teoría no tiene ningún fundamento ni sustento científico. Esa fue la historia del Marqués de Sade, pero antes de terminar quisiera comentarles un poco de lo que yo pienso sobre este gran personaje. El Marqués de Sade nos deja grandes reflexiones por ser una persona luchadora a pesar de la gran persecución que tuvo por el simple hecho de ser distinto y pensar distinto, ya que la nobleza, como ustedes saben, siempre tuvo muchos excesos. Muchos piensan que lo que el Marqués de Sade hizo con aquella prostituta y que prácticamente nunca fue comprobado, fue algo muy pequeño, mínimo para todo lo que él padeció. Así que el Marqués de Sade es un ejemplo de las grandes injusticias que se han cometido a lo largo de los años. Amigos, espero que hayamos aprendido de la historia. Como hemos visto, dañar la honra de una persona es muy fácil y pues a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, la leyenda del Marqués de Sade todavía es un tabú y para muchos es muy criticada. Pero tenemos que tener en cuenta que para poder dar un criterio apropiado tenemos que analizar profundamente su vida y su obra. Espero hayan disfrutado mucho de este video. Pues como siempre les invito a que me sigan en todas mis redes sociales que les dejo abajo en la descripción. Yo soy Yara, hasta la próxima.